Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Bogotá, Colombia, y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en Puerto Rico, el Caribe y todos los lugares de la América Latina, de Norteamérica y del Canadá y cualquier otro lugar que se encuentre a través de la línea telefónica. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en este día y tener la oportunidad de traerle a ustedes el programa divino correspondiente para este tiempo. Quiero leer una escritura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y dice de la siguiente manera: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. La juventud latinoamericana y el fin del siglo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. ¿Qué tiene Dios en su programa para la juventud latinoamericana y caribeña en el fin del siglo? Pues Dios, para la juventud latinoamericana en el fin del siglo, tiene en su programa las bendiciones más grandes que juventud alguna haya tenido en alguna nación o continente. Él tiene para la juventud latinoamericana y caribeña, y también para los niños y los adultos, Él tiene en su programa grandes bendiciones, y por esa causa Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después que las edades de la iglesia gentil hayan terminado. Las cosas que sucederán cuando el tiempo de los gentiles haya terminado. Él dice: yo te las mostraré. Y en las cosas que sucederán están las grandes bendiciones que Dios tiene para la juventud latinoamericana en el fin del siglo, y para los niños y también para los adultos. Así es que grandes cosas son dadas a conocer a todos los hijos de Dios en el fin del siglo, cosas que en otros tiempos no fueron dadas a conocer. Es dado a conocer a todo hijo de Dios en el fin del siglo o fin del tiempo que la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos está a la mano, pertenece a nuestro tiempo, pertenece a nuestra edad y a nuestra dispensación, la cual ha comenzado luego que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil han terminado. Todas las bendiciones que Dios tiene para el fin del siglo corresponden para la dispensación del reino en la edad de la piedra angular, porque ya han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por esa causa, durante las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, no pudo ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos, porque en cada edad o etapa de la iglesia gentil
no se tocó la trompeta final o gran voz de trompeta, porque la trompeta final es el mensaje final de parte del Señor Jesucristo para todos los hijos de Dios. Y en ese mensaje es que el Señor Jesucristo le muestra a sus hijos las cosas que deben suceder después de estas que acontecieron en las 7 etapas de la iglesia gentil. Ahora, nosotros estamos en el fin del siglo. El fin del siglo es señalado por el Señor Jesucristo como el tiempo de la cosecha de la siega, en donde Él dijo que el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles para llevar a cabo una labor. Sus ángeles, el ministerio de Moisés y de Elías, repitiéndose en el fin del siglo para llevar a cabo la obra final de Dios con sus hijos y así producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que estamos vivos en el fin del siglo. La señal del fin del siglo es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llevar a cabo la gran cosecha prometida en la Escritura, o sea, el recogimiento de todos los escogidos. El fin del siglo tiene para todos los hijos de Dios todas las grandes bendiciones que Dios ha prometido. Tiene todas esas escrituras para ser cumplidas y producir así la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. El fin del siglo tiene grandes promesas divinas para ser materializadas en favor de la juventud latinoamericana y caribeña y también para los niños y los adultos. Así es que nosotros, viviendo en el fin del siglo, estamos muy felices y muy contentos al conocer las cosas que deben acontecer pronto en el fin del siglo y que corresponden a la dispensación del reino en la edad de la piedra angular. El fin del siglo en el cual nosotros vivimos también es el fin de los 2000 años de cristianismo, los 2000 años de la era cristiana, o sea, de los 2 milenios de la era cristiana. Este es el fin de esa era. Estamos viviendo en el fin de la era cristiana, estamos también viviendo en el fin de el 6º milenio luego de la caída del ser humano. Así es que estamos viviendo en el fin del 6º milenio. Estamos viviendo también en el fin de el 2º milenio de la era cristiana. Y estamos viviendo también en el fin de la dispensación de la gracia, que ha tomado 2 milenios de gracia extendida a la raza humana. Estamos también viviendo en el fin del siglo XX. Así es que estamos en el fin del tiempo
para todas las cosas. Estamos también viviendo en el fin o el tiempo del fin de nuestra morada en cuerpos mortales, para pronto pasar a un cuerpo inmortal, a un cuerpo incorruptible. Estamos viviendo en una etapa en donde se han acumulado un sinnúmero de promesas proféticas, las cuales van tomando forma, van materializándose cada una en su debido momento. Y todas estas profecías que corresponden al fin del siglo, al fin del tiempo, y las que corresponden para el reino milenial, son las cosas que deben ser dadas a conocer pronto en el fin del siglo por medio del mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de esa gran voz como de trompeta, con el cual son llamados y juntados todos los escogidos, y a través del cual le es dado todo derecho a los hijos de Dios para regresar a la vida eterna con un cuerpo eterno, porque ese mensaje final es el contenido del libro de la vida del Cordero, el cual está abierto en medio de los latinoamericanos y caribeños, para así cada uno de nosotros recibir y entender todas estas cosas, estos misterios del reino de Dios. Porque a nosotros ha sido concedido conocer los misterios del reino de Dios en la dispensación del reino, en la edad de oro, la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre, cuando ya han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por esa causa hemos nosotros llegado al fin de todas las cosas. Cuando se dice el fin del mundo, se habla de los sistemas que tiene este mundo para que venga el sistema de Dios en el reino milenial. Y el sistema divino será tan sencillo en ese glorioso reino milenial que traerá paz para el ser humano, prosperidad y una manifestación del amor divino en los corazones de los seres humanos, para tener paz los unos con los otros y convertir las armas de guerras en herramientas de trabajo. Y la tierra tendrá prosperidad. Todo tendrá prosperidad en la tierra durante el reino milenial del Señor Jesucristo, el cual está a la vuelta de la esquina. Está tan cerca ese glorioso reino milenial que
en las cosas que deben acontecer pronto, está señalado todo el programa divino de ese reino milenial. Ahora, desde la caída del ser humano hasta el presente, solamente un hombre ha aparecido después de Adán con vida eterna. Y ese fue el Señor Jesucristo, el segundo Adán, un hombre celestial. Por esa causa él dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él también decía: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Él siempre estuvo identificándose como un ser celestial que había llegado a la tierra para llevar a cabo un programa divino en favor de la raza humana y ser él el pariente redentor de la raza humana, el cual quitaría el pecado del mundo por su obra en la cruz del Calvario, la cual él llevó a cabo conforme a la Escritura. Si él no aparece en el tiempo señalado por Dios, la raza humana en la actualidad no existiera, pero él apareció en el tiempo correcto, en su primera venida. La primera venida del Señor Jesucristo salvó este planeta Tierra de una destrucción mayor que la del tiempo de Noé. Gracias al Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros, dio su vida por los seres humanos. Vea usted, si el Señor Jesucristo no da su vida, ¿qué hubiera sucedido? La raza humana hubiera sucumbido como en el tiempo de Noé, y solamente el Señor Jesucristo hubiera quedado y estaría en este planeta Tierra caminando solito, pero él no quería eso. Él lo dijo, él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Así es que él ha prometido que muchas personas llegarán a ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado y murió aquí en este planeta Tierra. En el tiempo de Noé, por cuanto Noé también había sido tocado por el pecado y había nacido por la línea de una raza caída, Noé no podía dar su vida y morir por aquella generación. Así es que Noé solamente pudo depender, él y su familia, del sacrificio de un cordero para ser cubierto su pecado. Y halló gracia delante de Dios y escapó del juicio divino, pero escapó él y su familia. Y luego del diluvio salieron solamente 8 personas. 8 personas fueron los habitantes de este planeta Tierra luego del diluvio, porque el diluvio quitó de la tierra
millones de seres humanos que estaban viviendo, pero que llegaron al tiempo del juicio divino y no estaban preparados para escapar del juicio divino, y la única forma de escapar de ese juicio, ellos la rechazaron. Solamente hubo una forma, la forma, el programa divino que Dios le dio a Noé. Dios le dijo que vendría un diluvio y le dijo: prepara un arca para que entres tú y tu familia al arca, y también los animales señalados que han de escapar de ese juicio. Y vean ustedes que los animales que entraron al arca en aquel tiempo tuvieron más conocimiento del programa divino que los mismos seres humanos que vivieron en aquel tiempo y no entraron al arca. Ellos estaban faltos del conocimiento del programa de Dios, de las cosas que debían acontecer pronto en aquel tiempo. Y dice el Señor Jesucristo, hablando de aquella generación, que esta generación final, la generación de la venida del Hijo del Hombre, sería igual a aquella generación. Dice: como fue en los días de Noé, así será en la venida o el día de la venida del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará, se revelará. Dice: como en los días de Noé, que no conocieron las cosas que debían acontecer pronto en aquel tiempo, las cosas que Dios le dio a conocer a Noé, fueron las cosas que ellos no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero los que conocían las cosas que debían acontecer fueron Noé y su familia, y vino el diluvio y no los destruyó, porque ellos estaban en un lugar seguro, en el arca, que fue el programa divino revelado a Noé. Vean ustedes la forma sencilla que Dios tiene para escapar del juicio divino en una edad o en una dispensación. En aquel tiempo fue el arca que construyó Noé. Ahora el arca representa a Cristo, porque Cristo es el arca de salvación y Él es la palabra. Así es que solamente estando en la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive, es solamente ese el lugar seguro, y es esa la única forma en que la persona se sentirá segura completamente. Ahora vean ustedes, el arca representa a Cristo, la palabra, pues el arca que construyó Noé, ¿qué era? Era la palabra, porque Dios le dijo esa palabra: construye un arca así y así y así. Y cuando Noé construyó el arca, aquella arca era la palabra convertida en un arca para salvación. La palabra dada a Noé, convertida en algo que las personas podían mirar, podían ver, podían entrar dentro y estar seguras ahí.
Ahora, era la palabra materializada en un medio de salvación. Ahora, cuando Dios le dio esa palabra a Noé, Noé tenía el medio de salvación, pero lo tenía en forma de ¿qué? De palabra. Pero cuando pasó esa palabra en algo que podía ver y podía tocar, entonces ya esa palabra estaba materializada en un barco, en un arca, y ya no tenía esa palabra, esa arca no la tenía en forma potencial, sino ya la tenía en forma real. Pero era tan buena cuando la recibió en palabra como cuando la tenía en madera y en brea, ya todo arreglado. ¿Y por qué era tan buena cuando la tenía en palabra como cuando ya la tenía literalmente hecha? Porque mientras Noé no terminara de materializar toda esa palabra que le fue dada, no podía venir el diluvio. Porque se tenía que materializar lo que fue hablado. Y por esa misma causa no han venido los juicios apocalípticos de la gran tribulación sobre la raza humana todavía, porque hay más palabra para nosotros que tiene que ser materializada a medida que va pasando el tiempo. Pero aquí estamos nosotros, como Noé y su familia, trabajando en todo lo que corresponde para nuestro tiempo, en todas las cosas que Él ha asignado para nuestra edad y para nuestra dispensación, para que nosotros hagamos y se materialice cada promesa divina para este tiempo. Y después que se haya materializado la promesa divina de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, le quedará a esta generación final de 30 a 40 días para comenzar a recibir los juicios apocalípticos de la gran tribulación. Ahora hemos visto por qué no han comenzado los juicios de la gran tribulación, esas plagas que vendrán como un diluvio sobre la raza humana, pero no un diluvio de agua, sino de juicios, de plagas, de problemas que vendrán a la raza humana y que principalmente caerán sobre el reino de los gentiles, que estará unificado en el reino o imperio de la bestia, en donde el diablo estará encarnado en el último emperador o rey del reino de los gentiles, el cual estará unificado conforme al sueño que tuvo Nabucodonosor con aquella estatua que representaba el reino de los gentiles. Y él vio esa estatua de la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido.
Estamos viviendo en el tiempo de los pies de hierro y de barro cocido, en donde los 10 reyes que señala el libro del Apocalipsis, que le darán el poder y la autoridad a la bestia, en este tiempo final estarán uniéndose y formando el imperio o reino de la bestia en la última parte o etapa del reino de los gentiles, y sobre ellos caerán las plagas apocalípticas. Ahora, que Dios libre a la América Latina y al Caribe de pertenecer a esos pies de hierro y de barro cocido. Porque la piedra no cortada de manos que hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, desmenuzó los pies de hierro y de barro cocido. Así es que esas naciones con esos reyes que estarán dándole su poder y autoridad a la bestia, tendrán sobre ellos los juicios divinos, las plagas apocalípticas que destruirá ese imperio de los gentiles, y sus naciones serán afectadas. Así es que el juicio divino está por caer sobre los pies de hierro y de barro cocido. Dice San Pablo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así es que estamos nosotros viviendo en el fin del siglo, en donde el Señor Jesucristo nos da a conocer las cosas que deben acontecer pronto, tanto las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, como los juicios divinos que Él ha señalado para el reino de la bestia, el cual en el fin del tiempo será establecido y también será luego destruido conforme a la profecía bíblica. Vean ustedes, al final siempre el diablo ha tenido una oportunidad, es suelto, y él lleva a cabo también una obra en contra de los hijos de Dios. Al final de la séptima edad de la iglesia gentil, el diablo será echado del cielo para que no acuse más a los escogidos de Dios, y el diablo se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado, y será colocado como la cabeza del reino de los gentiles, representado ese reino en los pies de hierro y de barro cocido. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, verso 7 en adelante dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche, acusando a los hijos de Dios, acusando a todos los hijos de Dios, a todos nuestros hermanos, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo perdió las bendiciones que tenía y quería que todos nosotros perdiéramos también las bendiciones de Dios. Ahora sigue diciendo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que luego lo que le queda es un tiempo de 3 años y medio, que son la gran tribulación, porque después de esos 3 años y medio encontramos que en Apocalipsis capítulo 20, cuando finaliza la gran tribulación, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, después de 1000 años debe ser desatado por un poco de tiempo. Y Apocalipsis capítulo 7 o capítulo 20 verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Ahora vean que el diablo nunca se arregla. Es encerrado por 1000 años, tiene 1000 años para estar sin hacer daño. Y cuando después de 1000 años es suelto, dice: y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Él siempre
lo que ha hecho es engañar a las naciones, engañar a las personas, a la gente. Y vean ustedes, después de 1000 años, todavía no se ha arrepentido de continuar engañando a la gente. Ahora, nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 12, vean ustedes, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y eso fue antes del milenio. Y luego, después del milenio, sale nuevamente para engañar a las naciones. Así es que él no tiene lugar para arrepentimiento. Pero ven ustedes, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, donde estaremos nosotros reinando durante el reino milenial. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hasta que desaparezcan totalmente. Pero tendrán un lapso de tiempo, no sabemos, aunque el diablo se merece la eternidad completa, toda la eternidad, estar en el lago de fuego por toda la eternidad. Pero como el lago de fuego no es eterno, porque fue creado para el diablo y sus ángeles y para todos los que sean engañados por él, y él los guíe y se dejen guiar por él, el lago de fuego tendrá su final cuando sean todos destruidos. En la consumación de todos los que estén allí dentro, también terminará la labor del lago de fuego y ya no habrá más lago de fuego. Pero vean ustedes, el diablo ha sido el que ha causado tantos problemas en medio de la raza humana, y no solamente en medio de la raza humana, sino también en el cielo. Ahora, estas cosas son cosas que deben suceder. Usted no puede evitar que estas cosas acontezcan, y estas cosas acontecen en el tiempo correspondiente. Vean ustedes, el diablo es arrojado del cielo al finalizar la séptima edad de la iglesia, al finalizar ya todo ese tiempo. Entonces es echado del cielo para tener un corto tiempo en donde él se encarnará en el falso profeta, en el anticristo, y formará totalmente un imperio de terror, de miedo, un imperio que controlará hasta el comercio, hasta las vidas de las personas. Pero vean ustedes, es al final de la séptima edad. Cuando finaliza la séptima edad, ahí comienza ese tiempo final en el cual en algún momento esa profecía se cumple. Es lo mismo luego que el diablo es atado al final de la gran tribulación y todo el reino milenial, el diablo lo pasa
encerrado, o sea, atado en esa quinta dimensión, sin poder hacer daño a los hijos de Dios. Ahora, el diablo solamente puede encarnarse, ser suelto y encarnarse cuando se abre esa quinta dimensión. Por esa causa, al finalizar la séptima edad de la Iglesia Gentil, se abrirá la quinta dimensión sobre la tierra y el diablo se encarnará en el anticristo. Y luego, al final de la gran tribulación, es atado y encerrado en esa quinta dimensión y no podrá hacer nada aunque aparezca en cualquier lugar. Pero esa quinta dimensión estará cerrada durante el reino milenial. Luego, al finalizar el milenio, cuando ya ha terminado, nuevamente el diablo es suelto, esa quinta dimensión se abre y entonces sale para engañar a las naciones. El diablo utiliza esa quinta dimensión y si no está esa quinta dimensión con permiso divino para operar, no puede operar en toda su plenitud, encarnándose el diablo en un hombre. Ahora, en el fin del tiempo, el diablo se encarnará en un hombre. Será el anticristo, el hombre de pecado del cual habla la Biblia. Ahora hemos visto que siempre después del número 7, al finalizar el número 7, es que el diablo puede manifestarse en toda su plenitud, encarnándose en un hombre. Así fue 2000 años atrás también. En el tiempo del Señor Jesucristo, en donde la manifestación plena de Dios estuvo en carne humana, también apareció el diablo por allí. Y estuvo encarnado en Judas Iscariote. Recordamos cuando Judas Iscariote tomó el pan, el bocado, dice que ahí el diablo entró a él. Judas Iscariote era la manifestación del diablo en carne humana. Por eso Jesús podía decir: no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Así es que vean ustedes, ¿y dónde encontramos ahí el número 7? Porque les dije que el diablo siempre se encarna y se manifiesta ahí cuando finaliza el número 7. Y se encarna en alguien ahí que aparece en la escena. Ahí apareció Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, vean ustedes que aunque estaba con el Señor Jesucristo, no estaba de acuerdo a la labor que llevaba el Señor Jesucristo a cabo. Cuando una mujer tomó una medida grande de perfume en un envase y lo derramó
sobre el Señor Jesucristo. Él dijo, no pudo esto haberse vendido por tal cantidad y darlo a los pobres. Jesús dijo, dejen a esta mujer tranquila, buena obra ha hecho ella. ¿Porque qué? Porque lo estaba ungiendo para su muerte. Y dice la Escritura que Judas dijo esto porque era ladrón. O sea que lo que estaba era buscando beneficios para su bolsillo. Así es que podía decir, pudo haberse vendido esto y darlo a los pobres, y de él declararse como pobre y quedarse con todo, o con una parte. Pero podemos decir, pobre Judas Iscariote, aunque llevaba la bolsa del dinero, por el dinero vendió su primogenitura, como lo hizo Esaú. Judas Iscariote tenía su nombre escrito en la sección del libro de la vida, pues Jesús dijo de sus discípulos, no se alegren de que los demonios estén sujetos a ustedes, a lo que ustedes digan, porque los echaban fuera. Les decían que salieran fuera los demonios, y salían los demonios de la gente, y ellos estaban muy contentos, y Jesús les dice, ustedes alégresen por otra cosa que es mayor, porque hagan ustedes milagros no es motivo para estar tan alegres como ustedes están. ¿Por qué? No dijo Jesús, muchos en aquel día me dirán, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hablamos lenguas y un sinnúmero de cosas, no hicimos milagros en tu nombre. Y yo os diré, o él os dirá, apartaos de mí, obradores de maldad. Así es que lo que debe causar alegría, verdadero regocijo en la persona, no son los milagros que pueda hacer, sino alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y sobre todo, una cosa grande que le debe darle alegría es que esté escrito su nombre en el cielo. Y más alegría que esté en el libro de la vida del Cordero. Porque el de todos los discípulos estaban escritos en el cielo, en el libro de la vida, pero el de Judas estaba escrito en la sección del libro de la vida, y el de los demás discípulos en la sección del libro de la vida del Cordero. Así es que si es motivo de alegría tener el nombre escrito en el libro de la vida, en la sección del libro de la vida, más motivo de alegría es tenerlo en la sección del libro de la vida del Cordero. Ahora, Judas Iscariote vino a ser lo que fue la serpiente en el huerto del Edén. Ahora, yo les dije que el diablo siempre aparece encarnado cuando termina el número 7, cuando termina el milenio, aparece. Cuando termina la séptima edad de la iglesia, luego de eso, aparece encarnado en el anticristo, en el hombre de pecado. Y ahora, ¿cómo lo vamos a ver cuando se encarnó en Judas Iscariote y ver que fue después del número 7? Cuando Juan el Bautista apareció predicando, él fue el mensajero para Israel de la séptima etapa de la iglesia hebrea.
Y luego, cuando fue rechazado, salió de esa etapa de la iglesia hebrea y quedó entre la séptima etapa de la iglesia hebrea y la edad de la piedra angular del Señor Jesucristo. Y encontramos que luego que terminó esa séptima etapa de la iglesia hebrea, el diablo se encarnó en Judas Iscariote. Y aunque Judas Iscariote apareció en el tiempo del Señor Jesucristo, él estaba muy unido a la séptima edad de la iglesia hebrea y estaba muy unido a la dispensación de la ley que estaba terminando, y vendió a su maestro a esa séptima edad y dispensación de la ley para que lo mataran. Lo vendió por 30 piezas de plata, buscando ¿qué? Más dinero. Así es que vendió la vida, vendió su primogenitura, y su nombre fue borrado del libro de la vida. Luego, cuando vio que condenaron al Señor Jesucristo, él quiso arrepentirse, trató de que recibieran las 30 piezas de plata y no quisieron recibirlas en devolución. Ya él había sido borrado del libro de la vida. Las 30 piezas de plata de nada le sirvieron a él, después ni las quiso. Y por cuanto ese dinero era un precio de sangre, no lo pudieron colocar en el tesoro del templo, y compraron un lugar para sepultura con ese dinero, y Judas después fue y se ahorcó. En ese tiempo, en esos días, estaban saliendo de la escena terrenal dos personas. Uno, el Señor Jesucristo, en el cual estaba encarnado Dios. El otro, Judas Iscariote, en el cual estaba encarnado el diablo. Los dos murieron en un madero, en un árbol. Uno en un árbol, Judas Iscariote, por su propia cuenta, por su propia voluntad, se ahorcó y murió. El otro fue crucificado, el Señor Jesucristo, y quitó el pecado del mundo. Luego, ellos de seguro se encontraron nuevamente en el infierno, en la quinta dimensión. Pero no dice que Judas Iscariote alcanzó misericordia allá cuando el Señor Jesucristo pasó al infierno. Porque los problemas se arreglan aquí, mientras estamos en estos cuerpos mortales. El arrepentimiento es acá, y se busca el camino divino acá. Luego que la persona ha partido, ha terminado su tiempo en el cual ha tenido el libre albedrío para aceptar el programa divino para su tiempo. Ahora, hemos visto cómo al final de la séptima edad hebrea, Dios
se manifestó en carne humana y también el diablo se manifestó en carne humana. Ahora, si caminamos un poquito hacia atrás, a través de la historia de la raza humana, podemos ver también al diablo encarnado allá en el huerto del Edén, en la serpiente, y le apareció a Adán y a Eva, y principalmente a Eva, y le vino con un mensaje contrario al mensaje de Dios, y vino para engañar. Ven ustedes, desde el principio él es engañador. Vino para engañar a Eva y engañó a Eva. Ahora, ¿cuándo aconteció esto? Luego encontramos que Dios descansó el séptimo día. Dios descansó el séptimo día y el ser humano estaba aquí, viviendo un milenio de paz. ¿Cómo estaremos viviendo un milenio de paz en ese glorioso reino milenial? Pero al final de ese milenio vino la caída para la raza humana. Y cuando luego Dios apareció a Adán, luego de ese séptimo día, encontramos que Adán y Eva estaban caídos. Adán y Eva no pudieron pasar a la vida eterna con el cuerpo que tenían, porque ellos al final del séptimo milenio, de ese séptimo día, encontramos que cayeron. Es ese ciclo divino en donde hay una lucha, una tentación muy grande, en donde hay una apretura y en donde el ser humano puede entrar o no entrar a la vida eterna, a la eternidad. Cuando termina el ciclo del séptimo día o de la séptima edad o del séptimo milenio, ahí comienza el ciclo divino para la eternidad. Y ahí es el ciclo divino en donde Dios llama al hombre a juicio, en donde Dios hace un juicio y en donde el ser humano o pasa o no pasa a la eternidad. Ese ciclo divino lo vemos cuando termina el milenio. Viene un lapso de tiempo en donde el diablo es suelto y luego encontramos que Dios destruye todo el programa del diablo y sus ejércitos y se establece el juicio final. Y luego del juicio final se entra a la eternidad. Ahora, todo eso está representado allá en el tiempo de Adán, cuando el diablo estaba suelto y encarnado y manifestado en la serpiente, cuando había terminado ese séptimo día de descanso y Eva fue engañada. Luego de eso vino el juicio. Dios llamó al hombre y allí estableció el juicio sobre Adán, sobre Eva, sobre la serpiente y sobre la tierra. Y cayó el juicio divino, el cual todavía está sobre la tierra.
Ahora, esos ciclos son muy importantes porque esos ciclos se van repitiendo de generación en generación, de edad en edad, hasta que por último se repite al final del milenio y se establece el juicio final, y luego los que pasan a la eternidad vivirán por toda la eternidad, y los que son condenados luego son echados al lago de fuego hasta ser destruidos. Ahí será el último ciclo divino, y luego de eso a la eternidad. Ahora, por cuanto esos ciclos divinos se van reflejando, ese ciclo divino que vendrá luego del milenio se va reflejando antes, de edad en edad, de dispensación en dispensación. Solamente al reflejarse produce un efecto para el pueblo. Ese ciclo divino del final del milenio se está reflejando en este tiempo final, cuando ha finalizado la séptima edad, el séptimo ciclo de la edad de la iglesia gentil. Por esa causa es que nosotros tenemos la promesa de pasar a la eternidad con un cuerpo eterno, porque se está reflejando ese ciclo eterno de Dios. Y unos pasarán y otros no pasarán. Para pasar se requiere tener la palabra correspondiente para nuestro tiempo. Así como para pasar al ciclo eterno de Dios, Adán y Eva necesitaban tener esa palabra que Dios le dio y no echarla a un lado para recibir otra palabra. Nosotros tenemos la palabra final de Dios, el evangelio del reino, el mensaje de la trompeta final, oh gran voz de trompeta, trompeta final, mensaje final, con el cual nosotros pasaremos a la vida eterna. Si no estuviera reflejándose ese ciclo de la eternidad en este tiempo, ninguna persona podía recibir la transformación de su cuerpo, y los muertos tampoco podían recibir la resurrección de ellos. Este ciclo también se reflejó en el tiempo del Señor Jesucristo, y por esa causa, juntamente con Él, cuando resucitó, resucitaron los santos del Antiguo Testamento, porque era el ciclo divino que representaba la eternidad. Así es que nosotros estamos viviendo en un ciclo divino tan y tan importante que no podemos perder la bendición que Dios tiene para nosotros en el fin del tiempo, porque el tiempo y la eternidad están entrelazándose, y depende qué palabra la persona esté recibiendo. Si está recibiendo una palabra de la eternidad, esa palabra que es la semilla de la vida eterna lo llevará a la eternidad con un cuerpo eterno.
si recibe una palabra humana, no podrá pasar a la eternidad en el ciclo de la eternidad. El ciclo de la eternidad está manifestándose en nuestra edad. Por esa causa es llamada la edad eterna, la edad de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros estamos viviendo y hemos entrado a un ciclo de vida eterna, un ciclo divino que nos pasará a la vida eterna. Pero por otro lado, el mundo está viviendo al final de la séptima etapa o edad de la iglesia gentil. Por lo tanto, el diablo se encarnará en un hombre y se manifestará en la tierra y pertenecerá a un ciclo pasado, pero al ciclo divino de la eternidad no pertenece. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 6 verso 7 en adelante aparece ahí la manifestación del diablo. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, ese es el anticristo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Ese jinete es el diablo encarnado en el último emperador o rey del reino de los gentiles. Es el diablo encarnado en el anticristo, en el fin del tiempo, cuando ha terminado ya la séptima edad de la iglesia gentil. Dice: y tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Le seguía la quinta dimensión, y tiene por nombre Muerte. Sin embargo, el jinete del quinto caballo del Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, tiene por nombre el Verbo de Dios. Y ese nombre, el nombre del Verbo, es el nombre de la vida, porque San Juan capítulo 1 verso 1 en adelante dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, Él era en el principio con Dios. Y sigue diciendo acerca del Verbo: este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Dónde? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 de este mismo capítulo 1 de San Juan dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo donde estaba la vida, en él estaba la vida, ¿dónde? En el verbo, y se hizo carne, y habitó entre nosotros, y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. El verbo hecho carne tenía un nombre en su primera venida, Jesús de Nazaret. En él estaba la vida. Por esa causa él podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y por esa causa también las palabras que salían de su boca eran palabras de vida eterna, como dice San Juan, como dice San Pedro en las palabras: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él había dicho también: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Porque el verbo, la palabra encarnado, es la vida. Y cuando se expresa por medio de su mensaje, de él está saliendo esa vida en forma de mensaje. Y cuando la persona lo recibe, está recibiendo la vida en forma de mensaje. Y cuando lo lleva ese mensaje dentro, le da vida a la persona. El que oye, el que entiende mi palabra, tiene vida eterna. Esa es la semilla, la simiente de la vida eterna. Ahora, el Señor Jesucristo, nosotros sabemos que era el verbo, la palabra, Dios en carne humana. Él llevó a cabo su obra conforme al programa de Dios para su tiempo. Y en Apocalipsis capítulo 19 aparece nuevamente el verbo, la palabra, encarnada nuevamente, y su nombre es el Verbo de Dios. Y viene sobre un caballo blanco como la nieve, y tiene en su vestidura y en su muslo escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar a cabo su obra de reclamo conforme al programa divino correspondiente para el fin del siglo. Y estas son las cosas que deben acontecer pronto, las cuales son dadas a conocer a todos los hijos de Dios. Estas son las cosas que él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En Apocalipsis capítulo 19 lo tenemos ahí en su venida, y en Apocalipsis capítulo 22 verso 6 tenemos el velo de carne, el instrumento a través del cual el Señor Jesucristo daría a conocer las cosas que deben acontecer. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es la forma divina para él dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto, porque
Él siempre se ha manifestado a su pueblo por medio de sus instrumentos, sus profetas, y no ha hecho nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas, dice Amós 3:7. Así es que todas las cosas que deben suceder luego que las 7 edades de la iglesia gentil han concluido, son dadas a conocer por medio de su ángel, al cual el Señor Jesucristo estará usando para cumplir sus promesas a todos los que subirían arriba, más arriba, a una edad más alta, la edad de la piedra angular, y a una dispensación más alta, a la dispensación del reino, para ver todas estas cosas que corresponden para este tiempo final. Y así, cada hijo de Dios recibir las bendiciones que Dios tiene para el fin del tiempo. Así es que la juventud latinoamericana en el fin del tiempo estará viendo y escuchando estas cosas que deben suceder luego que las 7 etapas de la iglesia gentil han terminado, y todo aquel que lee y escucha las cosas que están escritas en este libro, en la profecía de este libro, son bienaventurados. Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora hay una bienaventuranza muy grande para todos los hijos de Dios en el fin del siglo, y es leyendo y escuchando las palabras de la profecía de este libro que nos trae el ángel del Señor Jesucristo, enviado por el Señor Jesucristo para dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto. Y así, cada uno de nosotros ser preparados para ser transformados y pasar a la vida eterna con un cuerpo eterno. Estamos en ese ciclo divino en el cual, recibiendo la palabra y manteniéndonos en esa palabra, recibiremos todo lo que esa palabra habla para nosotros, de bendiciones de Dios para nosotros, las cuales se tienen que materializar en cada uno de aquellos que oigan las palabras de la profecía de este libro, para todos aquellos que leen y oyen y guardan las palabras de la profecía de este libro. Y la juventud latinoamericana en el fin del siglo, juntamente con la juventud del Caribe y con los niños y los adultos, tenemos el privilegio de que la trompeta final, esa gran voz como de trompeta, está sonando y está hablando esa palabra profética para que todos nosotros podamos escuchar y conocer las cosas que deben acontecer pronto, y podamos así recibir la fe para ser transformados y pasar a la vida eterna, porque estamos en el ciclo eterno, en el ciclo de la eternidad.
para pasar a la eternidad todos nosotros. Así es que este ciclo divino en el cual nosotros vivimos es el tiempo más maravilloso, el ciclo divino más maravilloso para todos los hijos de Dios. Por esa causa, los que partieron en el pasado, en las edades pasadas, han tenido que esperar en el paraíso hasta que llegue este ciclo divino, en donde se escucharía la voz del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos, esa gran voz de trompeta que los que estamos vivos escucharíamos, y los que partieron en el pasado escucharían también como la voz del Hijo de Dios para resucitar luego. Porque todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y nosotros podemos decir, y nosotros estamos escuchando la voz del Hijo de Dios en este tiempo final, y seremos transformados conforme a la promesa divina. Esta es la bendición para la juventud latinoamericana en el fin del siglo, y para los niños y para los adultos también, y para mí también. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, y que pronto entremos a la vida eterna con el cuerpo eterno. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín, nuevamente. Muchas gracias por vuestra amable atención, cada uno de ustedes aquí presentes y los que están a través de la línea telefónica. Muchas gracias a todos, que Dios les continúe bendiciendo. Será hasta la noche, Dios mediante, y pasen todos. Continúen pasando todos un día feliz con la palabra que nos llevará a la vida eterna. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.